va con mi espíritu creador. Le vi hace 44 años en mi coma, antes de conocerlo, le vi en mi coma, y ahora ya os explicaré por qué. Y he tenido la suerte de encontrarlo hace 4 años aproximadamente, y hemos empezado juntos la carrera que nos toca vivir, junto con otras personas también importantísimas, que algunas están aquí y otras están fuera de aquí, pero que al final nos uniremos porque el universo funciona como funciona, automáticamente, matemáticamente, energéticamente, y entonces nos pone a cada uno en nuestro plano, nos pone a cada uno en nuestro espacio-tiempo, y eso es lo importante, saber vivir y sentir tu espacio-tiempo. Entonces me voy a sentar aquí con vosotros, porque soy una persona muy familiar, y me gusta mucho el contacto directo. Se me graba desde aquí, si no se me graba me da igual. Porque creo que cuanto más cercano... Ponte que te vea la cara, Fleche, por favor. Bueno, la primera vez que hablamos no vi su cara, pero tuve un sentimiento que le dije que tenemos algo pendiente y posiblemente pues sea verdad. Me echo para atrás, es que siempre yo siempre para atrás, te parece a mi mujer que siempre al rincón. Bueno, ahora mejor, así. Bueno, lo más importante de todo es que tenemos la oportunidad de conocernos directamente. A Rosario he tenido el placer de conocerla a través de su voz y a través del teléfono. A Sergio también a través de alguna entrevista que hemos hecho conjuntamente y algunas personas más. Muchísimas gracias también a Carlos Delgado por su aportación, porque para mí es muy importante tu conocimiento y tu experiencia. Y concluyo contigo en muchas de tus teorías. No hay nadie que tenga la verdad absoluta. Estamos estudiando nuestros planos, estamos descubriendo nuevos horizontes y somos muy poco humildes porque queremos saberlo todo, pero todo tiene su tiempo, tiene su espacio-tiempo. Entonces, mi tiempo empezó en la ciudad de Badajoz, frontera con Portugal, exactamente a 4 kilómetros de la frontera portuguesa. Nací en el campo, el río daba en mi ventana, el río Guadiana, y a los 3 años y medio yo estaba enamorado de mi abuelo materno, o sea, literalmente enamorado, porque cuando te gusta mucho algo te enamoras de él, y yo como persona sentía su vibración y sinceramente, no me avergüenza de decirlo, lo quería más que a mi padre. Entonces, bueno, son sentimientos que los sentimientos no se pueden dominar. Y entonces te ves inclinado hacia amar a una persona o a otra, o a tener un contacto con una persona de una manera y con otras de otra. Cada persona te da algo y tú das algo a todos los demás, ¿no? Entonces, a los 3 años y medio, iba de mi casa, una finca, a casa de mi abuelo, iba todos los días, sobre las 10:30, 11 de la mañana. Todavía no iba al colegio, empecé el colegio a los 9 años. Y todos los días iba a ver a mi abuelo entre las 10:30 y las 11 de la mañana. Esto era una mañana de abril, había llovido, el camino estaba mojado, un camino de tierra donde había charcos. Y en ese camino, ese intermedio de camino, había un albarillero, un árbol de albaricoque, que es el más grande que yo he visto en mi vida, era gigantesco, era muy antiguo. Y eso que su vida, la longevidad del albarillero no es muy larga. Pero tenía un porte porque tenía una vena de agua a su alrededor y tenía una buena energía. Y estaba exactamente en la cañada de Sancha Brava, que atravesaba toda la península para la Transhumancia. Ahí estaba mi casa. Voy a casa de mi abuelo a mitad del camino, veo, mirando de frente, muy contento, tengo ese recuerdo, tenía 3 años y medio, cuidado, 3 años y medio. Iba muy contento, saltando, y veo venir 3 personas de frente a mí, a unos 100 metros, que estaban debajo de ese árbol y venían avanzando hacia mí, y yo inmediatamente me di cuenta de que no movían las piernas y que venían avanzando hacia mí, y yo en primer lugar me quedé parado y luego vi que aquello avanzaba hacia mí y hasta que llegaron a mi altura. Eran 3 figuras completamente humanas, con las proporciones humanas. El que estaba a mi izquierda era un poquito más alto que los otros 2, tenía pelo largo, blanco, plateado. Su traje era algo que producía luz propia, blanco, era como millones de estrellas en ese traje. Se le veían las manos y la cara, el cuello, a partir del cuello se le veía.
Este individuo tenía el pelo que descansaba en los hombros. El del centro era completamente lampiño, no tenía cejas, no tenía pelo, no tenía ni un vello en su cara. Tengo que decir que los ojos eran bellísimos, eran unos ojos almendrados verdes, los de los tres. Y el de la derecha tenía el pelo blanco, exactamente el mismo color que el de la izquierda, pero más corto y la barba más corta. Tenía una apariencia más joven, pero en realidad su físico era exactamente igual. No había edad, como una persona cuando tiene una edad media de 35 años, que es cuando está en la plenitud de su edad. Bueno, pues yo súper emocionado, súper contento, súper confiado, fui hacia ellos, lo que me faltaba de espacio, y el del medio le puso su mano derecha en la cabeza, me dijo 3 palabras, y lo voy a decir hoy por primera vez: José Manuel, el último profeta. Recuerdo esas palabras. Tenía 3 años y medio. No sé si fueron exactamente esas, pero eso me ha perseguido durante todos los días de mi vida. Esa imagen la he tenido presente todos los días de mi vida, hasta los 19 años, que ingresé con 18 en el Ejército del Aire voluntario. Entré en abril de 1976 y ya siendo ya veterano, el 12 de noviembre de 1976 a las 2 menos cuarto de la mañana estaba de guardia en la garita que protegía el combustible de los aviones en la Nacional 5 Madrid-Lisboa, base de Talavera la Real, Badajoz, la base aérea, escuela de reactores. Eran las 2 menos cuarto de la madrugada y mi compañero y yo, Juan Carrizosa Luján se llamaba, porque ya no está entre nosotros, estaba en una garita que lindaba exactamente con la pared de la carretera Madrid-Lisboa, o sea que había 2 metros desde la base a la carretera, era una nacional, y yo estaba en la garita interior por donde a esta garita protegía la entrada de los camiones de combustible, porque el combustible de los aviones estaba bajo tierra, en depósitos, y nosotros estábamos protegiendo. Franco había muerto el día 20 de noviembre del año anterior, del 75, y esto era el 12 de noviembre del 76. No se había firmado la Constitución, no había ninguna ley todavía para cumplir después de muerto el jefe, como lo llamaban. Se esperaba un golpe de Estado y entonces estábamos con munición real. Nosotros teníamos, yo formaba parte de la policía militar, porque era músico, estaba en la banda y pertenecíamos a la seguridad. Era el que le daba por culo o por saco a todos los soldados por la mañana cuando tocaba Diana, y me empezaban a llamar de todo menos guapo. Entonces, como me gustaba la música, pues ingresé en la banda, aprendí en 2 meses a tocar las cornetas, eran solamente 5 notas combinadas, y yo era el que me decían, hijo puta, cállate. Bueno, hablando mal, para ganar la confianza, pero yo soy así, soy directo y soy del pueblo llano. Entonces, bueno, pues estábamos en esa situación, como les estaba contando. Juan Carrizosa, faltaba un cuarto de hora para relevarnos. Como estábamos acuartelados, había un retén dentro del recinto de combustible, que tenía aproximadamente 50 por 50 metros. En el centro había un cuarto donde dormía la guardia en casos excepcionales. O sea, que había un cabo primero y 2 soldados más, que eran los encargados de hacerle el relevo cada 2 horas. Entonces, como faltaba un cuarto de hora, Juan me dice, Trejo, voy a fumarme un cigarro contigo. Digo, no vengas. Yo entonces no fumaba. Dice, pero es que estoy aquí muy solo. Digo, bueno, no vengas para acá, porque está el comandante Fernández de guardia, y como nos coja juntos, dormimos en el calabozo. Un señor muy, no lo considero como, no lo voy a catalogar como persona, pero militarmente era muy estricto. Y entonces como nos coja juntos, nos empluma a los dos, como se suele decir en argot militar. El caso es que en esta conversación dice, bueno, entonces me lo fumo aquí ya, cuando salgamos, charlamos un rato, cuando nos releven. Bueno, pues en estas palabras se produce una explosión de luz violeta. Primero, anteriormente, se oyen unos siseos cuando un pájaro vuela de noche, haciendo una serie de eses, un poquillo raro, porque yo ya era veterano y él había jugado bandera hacía 20 días. Entonces yo estaba acostumbrado a los ruidos
normales de aquella zona. Había patrullas que llevaban un radioteléfono colgado, iban con un perro policía e iban haciendo un recorrido, digamos, de control de la base, y comunicaban con el cuerpo de guardia. Cuando llegaban a un punto tal, tenían una llave y allí había un reloj. Metían la llave en el reloj y llamaban al cuerpo sin novedad en la llave tal. Y entonces había 6 soldados con su perro. Estábamos esa guardia, había otra guardia en microondas y había lo que era la policía militar que te estaba custodiando las 24 horas, tenía guardia. Bueno, pues en esto oímos ese ruido extraño y me dice Juan, dice, ¿Trejo has oído eso? Digo, sí, será algún pájaro volando, alguna lechuza de noche, porque había unos focos que alumbraban no exactamente la sección de combustible, pero el contorno. Entonces, en ese momento, en esas palabras de decir será un pájaro, se produjo esa explosión de luz violeta que para mí era más intensa que la luz del día, más intensa que la luz del sol. Se iluminó todo, o sea, se veía toda la base entera con una luz y una claridad que con el sol era imposible. Y había eucaliptus sembrados en el borde de la carretera general de Barillas y Lisboa con la intención de que no se viesen las pistas de aterrizaje que estaban interiormente de los F-5. O sea que desde la carretera había una alameda que bordeaba de eucaliptus, sí, exactamente, para camuflar las pistas de aterrizaje y todo lo demás. Eso es un tema de camuflaje. Y entonces eso tenía digamos, era de larga, la alameda era larga 1,5 kilómetros y de profundidad con respecto al interior de la base era de entre 30 a 40 metros. Bueno, pues esa explosión de luz se produce, empiezan a llegar personas al centro donde estábamos nosotros, la estación de combustible, entre ellos José Hidalgo Esquivel con su perro correspondiente, que ese perro fue el que detuvo al Lute, aquel que se inventó franco enemigo público número 1 por robar 2 gallinas. Y bueno, pues no tengo nada contra ninguno de los dos. Entonces os cuento porque hay gente joven que igual no sabe situarse en este tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues se produce esa explosión de luz, empiezan a llegar personas, empiezan a llegar soldados de otras secciones corriendo hacia la sección de combustible, preguntando, escandalizados, que si habíamos visto aquella luz, los perros policías completamente inquietos. O sea, no había manera de dominarlos, haciendo zigzags en todos los sentidos, porque estaban entrenados para rodear al centinela y que nada se acercase a su defendido, ¿no? Estaban educados para eso. Bueno, pues en ese momento el cabo primero, que estaba durmiendo en esa garita dentro con el relevo de guardia nuestro, a través de la ventana ya se estaban preparando, estaban poniéndose el correaje para relevarnos, y a través de la ventana vieron el resplandor de la luz y nos juntamos entre 12 15 personas aproximadamente en esa sección. Vamos a intentar llamar al cuerpo de guardia a través del teléfono que había en mi garita. Teléfono ni señal, radioteléfono que llevaba colgado el guardia ni señal, y en ese momento se va la luz de toda la sección de combustible y nos quedamos completamente a oscuras. Entonces, ¿qué pasa? Que éramos chavales de 19 años, 20 años. El cabo primero era un poco más antiguo, porque me parece que llevaba 10 años de cabo primero. Era de estas personas que se reenganchan y no conseguía ascender, y estaba ahí el hombre de cabo primero. Y entonces yo, como soldado más antiguo, le dije al cabo primero, se llamaba José Pavón, y lo conocía de antes de hacer el servicio militar, porque pertenecía al pueblo de donde es mi señora, Gébora del Caudillo, antiguamente, ahora Gébora, ¿no? Y entonces le dije, mira, Pavón, digo, yo creo que habría que dar novedades al cuerpo de guardia, porque estamos en la situación que estamos. Digo, cualquiera con una granada de mano desde la carretera hace explotar esta sección, explotamos nosotros, explota un pueblo que había enfrente, Villafranco del Guadiana, explota Talavera entera y la base vuela, porque estábamos a 150 metros del polvorín, donde se sospechaba que había armas nucleares de la OTAN. Entonces yo en estas hablé con el cabo primero me dijo, yo no me muevo de aquí. Tú puedes hacer lo que quieras, yo de aquí no me muevo. A mí me han encomendado este puesto y yo de aquí no me muevo. Estábamos todos cagados.
Entonces le dije yo, digo, bueno, pues voy a coger a 2 o 3 soldados y el perro y vamos a ir al cuerpo de guardia a ver qué es lo que ocurre, porque ellos no saben lo que hay aquí y nosotros no sabemos lo que hay allí. Igual se está produciendo un sabotaje o se está produciendo un golpe de Estado. Bueno, pues en ese momento dice, venga, vete tú con el perro, con José Hidalgo y dos soldados más. Y se agregó otro soldado que yo no conocía, porque me imagino que sería de otra sección. O sea que en total éramos 5 personas y el perro. Intentamos ir en dirección Cuerpo de Guardia, que es dirección Talavera. Nosotros estábamos situados entre Badajoz y Talavera, y el Cuerpo de Guardia estaba en dirección Talavera y el perro nos llevaba hacia dirección Badajoz. Y tanto insistía el perro, bueno, digo, vamos a hacerle caso al perro a ver dónde nos lleva, porque claro, como habíamos visto la explosión de luz, no sabíamos qué pasaba, y le hicimos un poco de caso al perro, y entonces el perro nos lleva en dirección Badajoz unos 50, 60 metros, se introduce en la Alameda, en ese momento, porque le dejamos libertad al perro para que buscara, se introduce en la Alameda y se queda parado en el centro de la Alameda. Nosotros llegamos a la altura del perro, y cuando estamos en el centro de la Alameda era como un molinillo de aire que empieza a una velocidad espantosa a producirse como un tornado, y empieza a arrastrar ramas, a arrastrarnos incluso a nosotros de la fuerza que venía el viento. Entonces yo dije, vamos a cargar las armas, que aquí hay algo raro, porque por encima de los eucaliptos no se veía ninguna luz, ni se veía ningún aparato ni nada, pero allí había realmente un tornado que rompía ramas, que arrastraba hojas. De hecho, al día siguiente fuimos digamos a hacer la recomposición de los hechos, y había 50 metros de diámetro totalmente barrido y arrasado. Bueno, pues hablamos de la situación que estábamos viviendo en ese momento. El remolino empieza a moverse, duró unos 18-20 segundos, calculo yo, y automáticamente se quedó todo parado y en silencio. Tan solo quedó las hojas arrastradas por la inercia y las ramas arrastradas por la inercia, se quedó cayendo. Entonces el perro quedó mirando hacia nosotros estábamos entre la Alameda y la pared, había unos 15 metros, y el perro se quedó mirando hacia la pared de la base, o sea, hacia el exterior de la base. Mis compañeros quedándome mirándome a mí y yo aquí, pero yo mirando en dirección Talavera, en dirección del Cuerpo de Guardia, y veía como una especie de reflejo a mi derecha, como una luz. Entonces, cuando miro, veo una figura humana suspendida en el aire unos 50 centímetros aproximadamente, de una estatura de 3 metros, 2,90, 3 metros, le calculamos según la altura que tenía la pared, porque estuvimos haciendo mediciones y más o menos calculamos que entre 2,90 y 3 metros. En ese momento el perro ve aquella figura, salta a atacar. El perro, a mitad de camino, vuelve para atrás volando y salta por encima de nosotros y va a caer detrás. El pelo ya, yo me fijé que le iba echando humo el pelo al perro. En ese momento el individuo junta los brazos, porque estaba con los brazos semiabiertos y en posición de, yo creo, de espera, ¿no? Yo cuando vi aquella figura, lo primero que vino a mi cabeza fue mi experiencia a los 3 años y medio. Y mi intención fue tranquilizarme. Me quedé como si no tuviese aire dentro, pero con una tranquilidad, confianza, y digo, voy a esperar, porque esto es superior. Entonces el individuo junta los brazos, yo recibo en el pecho, a la altura del esternón, una descarga terrible, que siento como algo me atraviesa el esternón, me atraviesa por detrás, siento que me sale algo por detrás y me quedo sin fuerza, con un dolor horrible, y con la Z62, que era la arma reglamentaria que llevábamos la policía militar, con un cargador cada uno de 20 balas del 9 largo. Yo, cuando recibo aquel impacto, caigo hacia adelante, y cuando voy cayendo siento los disparos de mi compañero, y todavía cayendo sentí 2 toques en el pelo que me tocaron. Llegué al suelo, me quedé con mi ametralladora entre las manos y el pecho, así, y pesaba como 40 toneladas. No podía moverme. Empecé a oír disparos, imaginaros, 120 disparos, porque uno de los cargadores se encasquilló y ese hombre no disparó ninguna bala. O sea, fueron 3 los que dispararon sus 20 balas. Yo no disparé ninguna, y el otro chaval, la primera bala se quedó encasquillada y no disparó, porque se comprobó al día siguiente cómo estaban las armas. Bueno, pues
Yo caigo al suelo, siento todo aquello, siento todos los disparos. Quería levantarme y no podía. Yo no podía mover ni una mano, ni un dedo, ni una parte del cuerpo. Es como si estuviese imantado al suelo. Y ya cuando dejé de oír disparos, empecé a mover los dedos y sentía: no lo toquéis que está muerto, no lo toquéis, no lo toquéis que está muerto. Y yo quería decir: imbéciles, que estoy vivo, que estoy vivo, que me recojáis. Y entonces yo sentía miedo, descomposición de cuerpo, sentía las voces de mi compañero escandalizados: no lo toquéis que está muerto, que nos vamos, que vamos a contar lo que ha pasado. Y ya una de las veces moví la mano y alguno de ellos se dio cuenta y ya empecé a decir que estoy vivo, que estoy vivo. Y ya me recogieron, bueno, me levantaron del suelo, vomité, defequé, me oriné. O sea, yo no era dueño de mi cuerpo. Y bueno, pues en esas, levantándome del suelo y reanimándome, se presenta un jeep que venía del cuerpo de guardia con un teniente y 3 soldados más, pistolas en mano, con las armas cargadas, y nosotros todavía en el medio de la alameda. El perro que estaba ahí tirado a nuestra derecha no se movía, ni ladró, ni hizo ninguna intención de moverse. Y este teniente llegó, pistola en mano: venga, inmediatamente vámonos de aquí, que vamos a la carretera a parar a todos los coches. Había el portón, de la carretera nacional Madrid-Lisboa, entraban los camiones a la sección de combustible y era un acceso de camiones. Abrió el portón, nos montó en el jeep, en las condiciones que estábamos, y nos mandó a la carretera a dispararle o parar a los coches que pasaban. Yo nunca más tuve noticias de quién era este hombre. Era un teniente que estaba en la escuela de reactores y era profesor de vuelo. Nunca se escuchó su nombre, ni dio la cara, ni nada de eso. Entonces nos puso en el centro de la carretera, con el estado en el que estaba yo y que estábamos todos los demás. Nos pone en la carretera, él con un stop en la mano y la pistola del 9 largo en otro, y al primer coche que viene de frente en dirección Badajoz le pone el stop, le da el alto, el coche no se para y ordena fuego. Ordena fuego y todo el mundo empieza a disparar. Yo no disparé ni una bala, porque anteriormente no la había disparado, y como he sido siempre antiarmas, iba al tiro a practicar, pero nunca disparé contra nada, ni contra un pajarillo ni una paloma. No sé por qué sería, porque en esa época cualquiera tenía su tirador y mataba pájaros y toda esa historia, ¿no? Son condiciones humanas que nos hacen así diferentes unos de los otros. Entonces, bueno, pues en esta ordena fuego, el coche no se para, sigue andando, y ya cuando vio que las ráfagas le estaban dando por detrás, el hombre paró, unos 150 metros por delante de nosotros, y sale el hombre diciendo: ¿qué pasa? ¿No tenéis cojones de matarme o qué? Así. Todos nos quedamos sorprendidos. Dice: mira, yo soy legionario y esto no se hace. Era legionario, había estado en la legión, y el hombre era vendedor de calzado. Y le salvó la vida las maletas metálicas que llevaba detrás del asiento, porque tenía, me parece que eran 30 y tantos impactos de bala del 9 largo en las maletas metálicas. Imagínate la negligencia, ¿no? En una carretera nacional, Madrid-Lisboa, dispararle a una persona porque claro, que lo primero que hace uno cuando conduciendo de noche es tener miedo de lo que te encuentra y intentar huir, ¿no? La prepotencia del que tiene la protección del mando, ¿eh? Y más militar. Imagina que esa situación también, que había militares que querían golpes de estado. Entonces estábamos viviendo una situación no como ahora, pero era una situación muy delicada. Bueno, pues en esto ya termina todo el tiroteo. El coche tenía 30 y tantos impactos de balas por detrás y no sé cuántos por el lateral. Llamaron a la grúa del cuerpo de guardia, vino a recoger el coche. A mí ya me llevaron al botiquín, porque que me caía en un estado desastroso,
Y bueno, pues me montaron en el jeep con el perro y me llevaron al botiquín. Yo al botiquín estuve hasta las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana no había médico, estaba el cabo que estaba de botiquín, tenía allí pues 4 aspirinas y 4 historias para calmantes hiperatados, por un vendaje, por un corte, pero no había médico de guardia esa noche allí. Estuve hasta las 9 de la mañana en el botiquín, descompuesto, con una descomposición de cuerpo, un dolor en el pecho que era insoportable. Y bueno, pues a las 9 de la mañana vienen a recogerme para ir a reconstruir los hechos. Mandaron 50 soldados, el comandante Fernández, que era el jefe de la policía, el capitán de la policía y todos los testigos que habíamos estado en el tiroteo, y nos llevan al sitio de los hechos. Aquí se produjeron, había un círculo barrido de hojas de unos 50 metros, absolutamente barrido, y botellas de cristal derretidas. Entonces ahí ya empezaron ellos a darse de cuenta de que ahí había habido algo que a nosotros no nos afectó. Por lo menos a primera vista, físicamente, no nos afectó ningún tipo de calor. Yo no noté ningún tipo de calor, ni de energía vibratoria, ni nada de eso. Yo lo que sentía era el tornado, y después aquel silencio absoluto, y después los disparos. Es lo que yo recuerdo. Bueno, pues en esta vamos al sitio de los hechos. Empiezan a buscar impactos de bala en la pared, y no hay ni un impacto de bala en la pared. El único testimonio que había era ramas de eucalipto rotas por el tornado, y el árbol que había a mi derecha cortado era un árbol de unos 30 centímetros de diámetro, y estaba cortado a la altura aproximadamente de mi pecho, o sea que a la altura que se dispara una ráfaga con una ametralladora. El árbol estaba tronchado y estaba caído así. No se encontró 50 personas más en los mandos, no se encontró ni un solo casquillo, lo cual quiere decir que todas las vainas que salían por la ventana de expulsión de la Z62 fueron atraídas hacia un campo magnético, imagino, y absorbió todo lo metálico, porque metálico no se encontró absolutamente nada. Y si no hubiesen dado los disparos en este ser, en este humanoide o lo que fuese, tenía que haber estado los impactos de balas en la pared. No había ningún testimonio de impacto de balas, tan solo había ese árbol cortado. O sea que ahí sí habían salido las balas y habían atravesado el árbol, pero al final esas balas tenían que haber caído más adelante o tenían que haber quedado incrustadas, ¿no? No había resto. Bueno, pues la historia siguiente es que yo, desde ese momento, me empiezo a perder el conocimiento. Primero me da un mareo, luego pierdo el conocimiento, luego pierdo el control de mi cuerpo, y así durante 3 días, hasta que conseguí que me llevasen al Hospital Provincial de Badajoz, que era un castillo casi medieval, donde había 2 monjas de estas de la cofia con la onda, y bueno, pues te dolía la cabeza, te daban una aspirina, te dolía la barriga, te daban una aspirina, y el médico pasaba una vez en semana. Allí me tuvieron 5 días, hasta que por fin pude contactar con mi padre, que tenía un contacto con un teniente de la base, porque mi padre, como era agricultor y era ganadero, le hacía reparto de leche. Antiguamente se hacía el reparto de leche de mano en mano, no había que esterilizarla ni nada de eso, y entonces era directamente de la teta de la vaca. Y entonces mi padre habló con el teniente Jiménez y le dijo: mira, mi hijo está en esta situación, no tiene control de su cuerpo, tiene convulsiones, tiene estos síntomas y tal. Y entonces le pidió por favor que hablase con el coronel, que a mí me viera un médico como Dios manda. Bueno, pues ninguno de mis compañeros en principio tuvo ninguna secuela, o sea que a primera vista no les afectó a nadie lo que a mí me había afectado, o sea que esa energía fue directamente a mí. Bueno, pues entonces viene el permiso del coronel, me llevan a Madrid, Hospital Central del Aire. Esto era primeros de noviembre ya, porque esto pasó el día 12 de noviembre, perdón, 1 de diciembre. Esto había pasado el 12 y llevaba ya yo entre los interrogatorios y tal sobre unos 15 días. O sea que era final de octubre, primeros de noviembre, cuando a mí me llevan a Madrid,
no recuerdo exactamente la misma fecha, la fecha, pero está en el hospital, está la fecha. No sé si fue el día 31 o el día 1 o algo así, no tengo todos los datos aquí en este momento. Y entonces me hacen el ingreso, me acompaña un sargento primero y un cabo primero, porque el cabo primero también iba a hacerse una revisión de una pierna y el sargento iba custodiándonos a nosotros. Fuimos en tren, casi 12 horas de tren de Badajoz a Madrid, y cuando llegamos al Hospital Central del Aire me hacen la inscripción en la admisión del hospital. Me acompaña el sargento y el cabo primero a la 9ª planta, a la planta de psiquiatría ya directamente, y se abre el ascensor y en ese hospital había personal de ETA que se daba por tonto, por gilipollas, para no hacer el servicio militar. Era como evitar el servicio militar a toda costa, y bueno, se creaban una enfermedad neurológica y tal, entonces estaban allí un tiempo y luego ya les daban larga. Bueno, y se abre la puerta del ascensor, el sargento a mi derecha y el cabo primero a mi izquierda, se abre el ascensor y vemos una persona pelirroja sentado en la ventana de enfrente, un hospital psiquiátrico, o sea, una planta psiquiátrica sin rejas, la 9ª planta, y este individuo sentado en el borde con las piernas para afuera, que me tiro, y no nos dio tiempo. Salimos corriendo hacia él y se tiró y nosotros, pues imagínate, yo tenía interrogatorio tras interrogatorio, declaraciones firmadas, cada uno de los que fuimos testigos en un calabozo diferente, dibujando y diciendo cómo eran, y todo coincidía porque todos habíamos visto lo mismo. Los militares empeñados en que habíamos intentado un sabotaje contra la base, y bueno, pues esa es la primera acusación que tuvimos. Bueno, pues este hombre se tira por la ventana, los tres nos asomamos, cayó en la acera, había una mancha de sangre, y a mí me agarran del brazo derecho y miro así y veo a una monja jovencita y me dice: tú eres José Manuel, el que acaba de llegar de Badajoz y tal. Dice: no, eso es muy desagradable, venga, que te llevo a tu habitación, te pones tu pijama, dejas tu ropa y te traigo un vaso de leche, porque eran las 9:30 de la noche, ya absolutamente de noche, y te traigo un vaso de leche con alguna, quieres una aspirina, te sientes nervioso. Digo: yo estoy hecho polvo, y después de ver esto más todavía, ¿no? Digo: bueno, pues venga, vente a tu habitación, las 909. Me meto a mi habitación, dice: si te pones el pijama, dejas tu ropa ahí en la taquilla, dice, te traigo un vaso de leche con una aspirina y ya descansas, y mañana te ve el doctor Rollo, comandante médico, que era el que se encargó de mi caso. Me pongo el pijama, me acuesto en mi cama y a mí me gusta dormir con los brazos como si estuviesen en el ataúd. Siempre me ha gustado dormir así, una costumbre, porque eso es como más recto duerme el ser humano, como no sufre la columna y como tu cuerpo descansa, es más en posición de descanso. Y son costumbres que coge uno por tonterías, ¿no? Pero siempre me acomodaba esa postura. Bueno, pues yo noto que me relajo, que me viene el sueño, y abro los ojos y me veo en la cama. Me veo en la cama tirado, con la cara pálida, y me fijo bien, digo: si soy yo, ¿qué hago aquí arriba si estoy aquí abajo, no? Digo: ¿qué es lo que me está pasando? Ya me entró una especie de pánico y automáticamente empecé a llorar, porque digo: estoy muerto. Esto significa que yo estoy viendo mi cuerpo ahí y que mi energía está afuera y estoy muerto. Y empecé a llorar de pena por mí mismo, porque pensaba, con 19 años, que me queda todo por vivir y que esté en esta situación, y como consolándome, ¿no? O algo así. Bueno, pues entonces empiezo a ver que mi cuerpo cada vez se aleja más de mí, inerte en la cama. Yo empiezo a subir y no sé cómo atravieso el techo, que era la última planta del hospital, y luego estaba la terraza. Atravieso el techo del hospital, mi cuerpo estaba allí, yo atravieso, era consciente de mi yo, atravieso el techo del hospital y empiezo a subir, y empiezo a ver las luces cada vez más pequeñas, más oscuridad, más oscuridad, hasta que alcanzo, me imagino, una altura o un estado en el cual empiezo a ver la Tierra como una especie de esfera negra,
y dejo de ver la Tierra, y automáticamente cuando dejo de ver la Tierra me incorporo y empiezo a mirar hacia arriba. O sea, yo estaba siempre mirando hacia abajo, mirando a la Tierra. Cuando dejo de ver la Tierra me pongo en posición hacia arriba y empiezo a ver una estrella muy cercana que se empieza a acercar, o yo a acercarme a ella, no sé explicar la sensación. Entonces veo que aquello se acerca a mí, o yo me acerco a aquello y veo cada vez más cerca, cada vez una luz más tranquilizadora, una luz que parece que te atravesaba, que te impregnaba, que te inundaba, y llega ya a una altura que yo veía aquello a unos 50 o 60 metros de mí, y veo una figura humana. En el centro de la luz hay un hueco oscuro y veo una figura humana, y cuando aquella figura humana se acerca a mí, porque yo ya veía que yo no me movía, veo que es el padre de mi padre, que murió cuando mi padre tenía 21 meses de vida. José Trejo Asensio no pudo conocer digamos, prácticamente no conocía a su hijo, porque murió con 29 años de tuberculosis en un hospital en Sevilla, y se lo llevaron ya cuando su hijo, a los 5 días de nacer su hijo. O sea que yo conocía a ese abuelo por la fotografía que mi abuela había tenido siempre, y la verdad es que tenía conmigo un gran parecido. Era así, más bien rubito, un poco más bajo que yo de estatura, pero las características, yo era una mezcla entre mis dos abuelos, entre el paterno y bueno, pues me pusieron José por mi abuelo paterno y Manuel por mi abuelo materno. Entonces yo veo aquella figura de mi abuelo, y yo entonces no me salía la voz del cuerpo. O sea, yo quería pensar en voz alta, pero era como si algo me lo impidiese, y entonces me contesta mi abuelo, dice: soy yo, José, pero sin hablarme. Yo sentía esas palabras y me dice: ven conmigo, no tengas miedo, que te voy a enseñar tu vida. Así. Yo sé que sin andar lo seguí, y me lleva a una especie de túnel donde termina en una estancia donde yo veía lo que había arriba, lo que había abajo, lo que había de frente, lo que había a la izquierda, lo que había a la derecha. Era como si yo estuviese en el centro del universo viendo todo lo demás. O sea, no había un punto de perspectiva determinado, sino que yo veía todos los puntos de perspectiva. Y seguí aquella figura y me empezó a presentar personas que he conocido, algunas 15 años después, otras 40 años después, y otras que me faltan por conocer. Me fue presentando a esas personas que van a intervenir en mi vida, con nombre y apellido. Y a lo largo de mi vida, después de tener 44 años la boca cerrada con respecto, por prudencia, y con respecto a que en principio yo sabía que mi historia era muy difícil de creer. Eso es lo primero, soy consciente de ello. A mí me cuentan esa historia y me cuesta trabajo creérmela, no habiendo tenido una experiencia previa, por supuesto. Cuando las personas tienen esa experiencia, ya tenemos una conciencia del tema y un conocimiento, y entonces ya sabemos a qué tenernos. Si puede una cosa, tú la puedes dilucidar si es verdad o es mentira, o es media verdad o es media mentira. Pero en ese trance yo he tenido siempre la boca cerrada, y lo mismo nos advirtieron a todos, porque cuando yo salí del hospital tuvimos visitas de generales de división y capitanes generales, en las cuales nos amenazaron de muerte, amenazaron a nuestra familia de muerte, amenazaron a todo nuestro entorno, diciendo que no podíamos comunicarnos entre nosotros, entre las 5 personas que ahí habíamos estado. No podíamos visitarnos hasta que no pasásemos la edad militar, que era a partir de los 42 años. O sea, que tú eras soldado, pero hasta los 42 años no te desligabas del ejército. ¿Por qué? Porque había un dictador y porque había unas leyes militares que te obligaban a tener un control militar todos los años. O sea, había que pasar la cartilla militar todos los años hasta tu edad de fuera de la edad de guerra, ¿no? Digamos, ¿no? Bueno, pues transcurren los años, yo me intereso por el tema cada vez más, me licencio y me voy a trabajar a Barcelona en el año 77, julio del 77, y sobre octubre del 77 me voy a trabajar con un hermano de mi madre, José Chacón,
y él trabajaba en una fábrica de cerveza que es la Estrella Damm, Estrella Dorada, en Cataluña, que tiene su sede en la calle Mallorca, la fábrica, y resulta que bueno, que era una buena época de bonanza, había muchísimo trabajo, y nosotros éramos encargados de surtir a los mejores restaurantes de la zona franca y de la Barceloneta, que era donde estaba todo el movimiento turístico, y teníamos un sueldo aproximadamente de 50.000 pesetas a la semana en aquella época, cuando un obrero ganaba 35 o 40.000 pesetas al mes máximo. Entonces, en una época de bonanza, bueno, pues me pongo a trabajar tan contento e intentando también pues ordenar mi mente y pensar en una época de esas que te relajas y dices, bueno, ahora que estoy disfrutando, estoy realizándome como persona, estoy fuera de mi tierra, estoy fuera de ese contacto que la gente está detrás de ti. ¿Qué te pasó? ¿Te habías fumado? ¿Qué habías bebido? O sea, entonces imaginaros, ¿no? Yo no bebía alcohol ni fumaba en esa época. Ahora he fumado a partir de los 33 años por un percance que tuvo mi hija la mayor, que bebió cáustica, y bueno, su madre y yo nos enganchamos al tabaco. En esta, bueno, pues me voy con mi tío una mañana a repartir a la calle Consejo de Ciento, donde, por cierto, desayunábamos todas las mañanas, y a mí me encantaba la butifarra. No sé vosotros, pero a mí, yo todas las mañanas desayunaba mi butifarra con pan, un café con leche y tal. Bueno, desayunamos y nos vamos sobre las 11 de la mañana a otra calle, a la calle Mallorca, final de la calle Mallorca, y yo me quedo en el camión colocando las cajas vacías, seleccionando las cajas vacías, las cajas llenas. Eran camiones abiertos donde cogía el traspalé, llegaba y te metía 2 palés juntos dentro de la caja del camión y no se movían porque eran departamentos. Y entonces tenías que ir deseleccionando vacías y llenas. Bueno, pues estoy subido encima del camión, mi tío va al bar a dejar la carga y veo venir un coche negro grandísimo, larguísimo, y aparca paralelamente al camión, pero por la parte de fuera. Y entonces me fijo y salen un individuo por la puerta del conductor y otro individuo por la parte del ayudante del conductor, pero por la puerta de atrás. No se veía nada de lo que había dentro del coche. Yo vi a esas 2 personas salir, me miran, no sé qué me hicieron, pero yo no me acuerdo de nada más. Yo sé que estuve 3 días y me estuvieron buscando por los hospitales, por todos sitios, por donde yo acostumbraba a estar con los amigos, a casa de los familiares que ya tenía contactos con ellos. No aparecí por ningún sitio. Hubo denuncia, tengo constancia de la denuncia, y a los 3 días, esto fue un viernes, y el lunes por la mañana, a las 11 de la mañana, aparecí encima del camión a la misma hora y en el mismo chanflán. Con eso quiero decir que fue la primera experiencia que tuve fuerte dentro de lo que a mí me tenía reservado, el tema que me tengan reservado. Resulta que, bueno, que de esa experiencia, pues imagínate dar explicaciones a toda la familia, dar explicaciones a los amigos, dar explicaciones a tu tío, que prácticamente me lleva 11 años y éramos como amigos. Pero ¿dónde has estado, José? ¿Dónde has estado? Digo, Pepe, ¿no ves lo que me ha pasado antes? ¿No ves por qué estaba ingresado? Tú intentando comprender las cosas. Es que a mí esas cosas me dan miedo, yo no las comprendo. Y digo, bueno, pues, y sigue sin comprenderlas, a pesar de los años. Bueno, en este estado, resulta que, bueno, que yo ingreso en el hospital, entro en coma 13 días, y cuando me despierto pensaba que había pasado 1 día y medio o 2 días del cansancio, y cuando despierto tengo esa noción de 1 día o 2, y digo, y bueno, y veo toda la habitación llena de magnetofones de aquellos antiguos de cintas, y veo aparatos de grabar por todos sitios, y veo militares y gente de paisano muy encorbatada. Y en ese momento de despertarme digo, ¿qué es lo que pasa aquí? Y dice, no pasa nada, estamos retirando esto de aquí, no te preocupes. Bueno, pues ya me explican que he estado 13 días en coma. Y yo pregunto, pero vamos, ¿por qué he estado en coma 13 días? ¿Qué consecuencias tengo? Si yo acabo de ingresar, me he acostado en la cama y he tenido esto. Yo era consciente de que había tenido un viaje, pero que no me acordaba de nada más. Había tenido esa estancia donde había tenido ese contacto con ese ser que me había dejado pasar a esa dimensión, y
prácticamente cuando desperté recordaba muy poco de eso. Ha sido a medida que ha ido pasando el tiempo, cuando he ido recordando a través de sueños, de imágenes que me vienen, de imágenes, de intuiciones o de flashes. Flashes es que yo en un momento determinado estoy caminando por un sitio y veo una imagen de una cosa que va a suceder y sobre todo en el sueño, cuando estoy relajado, es cuando consigo de estar allí donde estuve, o sea, recordar ese estado. No sé si es que viajo o estado. Conclusión. La conclusión es que si me han visitado cuando era pequeño, me han seguido visitando, se han seguido manifestando, es porque algo, como creo que ocurre con muchos seres humanos, es que te hacen un seguimiento genético, te seleccionan y te hacen un seguimiento genético durante toda tu vida para ver cómo evolucionas, para ver qué clase de persona eres y depende lo que te encomienden o tengas como función, porque creo que todos tenemos una función, ninguna más importante que otra, pero cada uno tenemos las nuestras, somos necesarios. En rasgos generales es esto lo que me ocurrió. He tenido otras 3 abducciones más. Creo que estamos al límite de tiempo y creo que habrá otra vez al año siguiente. Fue en Ginebra, donde estuve también 3 días desaparecido. Una vez en el 85, 5 días desaparecido, aparecí en el hospital de Ciudad Real, habiendo perdido la conciencia en Badajoz. Y otra fue desaparecer del cuarto de baño de mi casa, mi mujer detrás de mí, y aparecer a los 4 días. Son las experiencias que os puedo contar. Lo demás, si queréis o tenemos la posibilidad de hacer otro día otro programa o hacer otra, no tenemos más tiempo, lo siento muchísimo. Pero ahora, si queréis hacer alguna pregunta...